¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dogma de Fe. En esta ocasión tenemos de invitado a un gran amigo, queridísimo y por muchísimos años amigo, muy querido de la familia, el licenciado Raúl López Gutiérrez. Raúl, bienvenidos a este podcast. Muchas gracias por la invitación y como bien dice, una amistad que nos trasciende inclusive a nosotros. Sí, así es. Familias. Muchos años, pero no digas tantos, porque luego nuestras mamás no van a estar muy contentas. Raúl, para aquellos que no lo conozcan, estamos transmitiendo desde Saltillo, Coahuila, capital conservadora de México. Es el presidente del museo, es el presidente del patronato del Museo Presidentes de México, los presidentes coahuilenses que fueron presidentes originarios de Coahuila, que fueron presidentes de este país, pero además es la organización que dirige Raúl López, tiene una muy importante tarea y que lo hacen también, y ese fue el motivo por el que lo invitamos y amablemente nos aceptó la invitación, de divulgación histórica, de datos muy curiosos, de datos muy apasionantes sobre la historia de Coahuila y de México. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Marcos. Como siempre, muy agradecido con tu generosa amistad, con tus muestras de aprecio que siempre has tenido conmigo. Y aquí estamos a la orden. Gracias por la invitación. Te lo agradezco muchísimo y todo lo que ayude a divulgar lo que hacemos en el museo, lo que es nuestro museo y lo que es la historia de Coahuila y de México. Siempre muy reconocido por el apoyo que nos puedan dar para seguir haciéndolo, para seguir divulgando. Gracias, Raúl. Yo comenzaría diciendo, el museo, pues claro, es un espacio físico que ahí existe, pero lo que han hecho ustedes ya trascendió al espacio físico. Y empezaría por preguntarte, ¿quiénes son los presidentes, los coahuilenses que han sido presidentes? Se me vienen, por supuesto, como a todos, seguramente todos, Madero y Carranza, pero ¿hay más? Con mucho gusto, mira. Hemos tenido 5 presidentes hasta ahorita. ¿Ya? Y ojalá que algún día haya un sexto o sexta presidente de México, un día muy lejano. Voy por orden cronológico de la presidencia, a don Melchor Musquiz, oriundo de Santa Rosa, hoy Musquiz, Coahuila, en su honor. Él fue presidente de México en 1832, cuando el país apenas surgía como nación, tenía apenas unos años de haberse proclamado la independencia de México. Él participa con el gesto trigarante en la entrada triunfal a la Ciudad de México. Después tenemos a don Francisco Madero de Parras, el padre de nuestra actual democracia, apóstol de la democracia, que por cierto cumple 150 años de nacimiento este año. Ya. Después el general Eulalio Gutiérrez, de Ramos Arizpe. ¿Tu abuelo? Mi abuelo. Ya. De Ramos, papá y mamá, de Ramos Arizpe, Coahuila, presidente en 1914. De 1914 a 1915. En la convención de Aguascalientes. En la soberana convención revolucionaria que inició en la Ciudad de México y siguió a la Ciudad de Aguascalientes y posteriormente en la Ciudad de México. No te quiero cortar tu cronología, pero ¿cuáles son las circunstancias en las que tu abuelo, el general Eulalio Gutiérrez, que para los quienes nos ven y nos escuchan a través de Multicast, las distintas plataformas de redes sociales con las que se transmite este podcast, es más allá de un nombre de un bulevar muy importante de Saltillo? Porque el es por su hijo. Bueno, sí. Por Eulalio Gutiérrez Treviño, hijo mayor del general Eulalio Gutiérrez. Ok, mira, qué importante, ¿eh? Sí. Qué importante, ¿eh? Es el hijo de él. Ok. Era el mayor de los hombres. Ya. Tuvo 10 hijos, 5 mujeres. Ya. Él fue presidente de la República. Todos fueron presidentes, los 5 presidentes coahuilenses fueron presidentes en circunstancias siempre muy complejas para el país, pero definitivas para el país. O sea, circunstancias que fueron determinantes en el rumbo de la historia de México. Eulalio Gutiérrez fue presidente ante lo que se había proclamado el Plan de Guadalupe aquí en 1913, el 26 de marzo aquí en Ramos Arizpe. Se acordó que al triunfo de la Revolución Constitucionalista se convocaría a una asamblea de generales y gobernadores revolucionarios que designaran un presidente de la República hasta en tanto se convocaran unas elecciones democráticas. En este contexto se convoca a la convención en la Ciudad de México, la convoca el propio Carranza
Carranza renuncia en la Ciudad de México y los generales deciden, para que pudieran acudir todas las fuerzas, moverse a Aguascalientes. Entonces acude Zapata, acude Villa, y el 1 de noviembre de 1914. ¿Qué es la foto esa famosa que tienen con tu abuelo? Ya fue en Palacio Nacional, ya. Exactamente. Es la única vez que se juntan Villa y Zapata. Se juntan en Xochimilco, ahí se encuentran, llegan en un desfile que hay ese día, el 6 de diciembre de 1914, entran triunfantes a la Ciudad de México y hay un desfile que pasan frente a Palacio a rendirle al presidente, que en ese momento era mi abuelo, y él ofrece un banquete ahí en Palacio Nacional, famosísimo, donde está Zapata, sí, Villa, José histórica, Vasconcelos, sí, etcétera, ¿no? Es una foto, yo creo que la más famosa. Icónica, sí. Es icónica. Es la única, es que hay una foto, yo creo que es la única foto, y esa, cuando van a caballo, juntos de Villa y Zapata. Mira. Es una foto muy, muy interesante, ¿no? Después de Eulalio Gutiérrez, retomando el tema de Antes de terminar, Raúl, ¿y cómo queda la relación de...? Porque un poco la historia cuenta que, pues, Carranza quería que lo eligieran, pues, a él, por supuesto, ¿verdad? Claro, como buen coahuilense. Claro. Y no lo elige la convención a él. No, la convención lo separa del cargo. Bueno, y nombran a tu abuelo. ¿Cómo queda la relación? ¿Qué es lo que te cuentan tus antepasados, tu madre, tus tíos? Mira, mi abuela, porque tuve la oportunidad de conocerla y de disfrutar mucho de sus pláticas también, y mis tíos, fundamentalmente los hermanos mayores de mi mamá, que tuvieron mucha convivencia con mi abuelo. Pues obviamente quedó muy lastimada la relación, se desconocen uno al otro. Carranza se va a Veracruz, mi abuelo y sus tropas toman la Ciudad de México, echan para afuera al gobierno de don Venustiano, y vienen combates. Y otra vez se pelean otra vez, viene la decisión de los caudillos, que se llama decisión revolucionaria, y bueno, pues queda muy lastimada. Incluso cuando viene una de las invasiones a Veracruz, ya después mi abuelo como expresidente le ofrece a don Venustiano sumarse al ejército si es necesario para combatir a la invasión norteamericana, y don Venustiano no lo considera. Incluso una fundición que estaba haciendo mi abuelo en Bonanza, Zacatecas, hoy por hoy solo quedan las chimeneas, porque fue lo que alcanzó a hacer, ya con su inversión hecha y todo, porque él se dedicaba a la minería. Él empezó como minero en su vida. Por eso entró a la revolución, porque él sabía el manejo de la dinamita, volaba trenes, edificios, etc. Mira qué interesante. Y lo deja a medias con la fundición y le quita el permiso. Entonces antes no le quitó las concesiones de minas, que era el temor de él. Y cuando viene el plan de Agua Prieta en 1920 contra Carranza, evidentemente, bueno, mi abuelo fue de los que se sumó con Obregón. Y con Calles. Y con Calles, exactamente, y de la Huerta, a combatir a don Venustiano. Sí, fue una decisión muy lamentablemente, que, bueno, era la revolución y se dieron, porque eran, todos contra todos tenían yo siempre he dicho que los coahuilenses, los 5 presidentes coahuilenses que en momentos estuvieron encontrados unos con otros, Roque González Garza también lo estuvo contra Carranza, los unió su auténtico y legítimo amor por México. Cada quien tiene una interpretación distinta de nación o un modo distinto de hacer de generar el progreso de la patria. Eran ópticas distintas, pero todos tenían un legítimo y auténtico amor por esta patria, ¿no? Que ojalá lo retomaran algo nuestros actuales o los posteriores gobernantes de México, ¿no? Y después de mi abuelo siguió Roque González Garza, único presidente nacido en Saltillo, Coahuila hasta ahorita. Mira, eso es importante para que nos ven y nos escuchen, Raúl. Hay un presidente de la República nacido en Saltillo, Coahuila. Es el segundo presidente más joven de México. También, mira. Fíjate que entre los 5 o 6 presidentes más jóvenes que ha tenido la República, 3 son coahuilenses. Roque González Garza, 29 años, es presidente de México. Sí. Él nació aquí en la calle de Victoria. Su papá era un comerciante que tenía su negocio donde está el actual BBVA o Bancomer, no sé cómo se llama. Ahí había un mercado, y el Parián se llamaba. Y ahí tenía su puestecito el papá de Roque. Y muere y los dejamos. Pero es el único presidente saltillense. Y él muere, es de los más longevos, porque él muere hasta 1962. Él vive como expresidente, hablando de casi 50 y tantos años, ¿no? Mira. Entonces, dura mucho. Y luego, también, posterior a Roque, pues don Venustiano Carranza Garza,
oriundo de Cuatro De Ciénegas, Cuatro Ciénegas, Coahuila. sí, la tierra de mi madre. Así es, Cuatro Ciénegas de Sí, Carranza, así precisamente en es. su honor. Él fue alcalde de Cuatro Ciénegas. Sí. Los únicos, otro dato curioso, los únicos 2 presidentes que han ocupado los 3 niveles de gobierno ejecutivo de este país han sido mi abuelo y don Venustiano. Los 2 han sido alcaldes, Gobernadores gobernadores y y presidentes. Qué Son los interesante. únicos en la historia de México. Y muy posiblemente, pues, bueno, sí, de la historia de México, porque, pues, por ejemplo, pues Peña fue gobernador, Pero no fue alcalde. Fox fue gobernador, pero no fue Es alcalde. correcto. Sí, entonces, Andrés Manuel fue, pues, digamos, jefe de gobierno, pero no fue alcalde. pero no fue Es alcalde. correcto. Qué interesante, ¿eh? Sí, Sí. es un dato interesante. Y bueno, volviendo a las juventudes, es Roque González. 29 años, qué 29, barbaridad, sí. Mi abuelo de 33. 33 años. 33 años. Presidente de México. Es correcto. Y luego don Francisco Madero, 36, 37 años. Entonces, muy jóvenes, 3 de los 6 presidentes más jóvenes que ha tenido la historia de México. Son orgullosamente coahuilenses. Mira. Entonces, en ese museo honramos la memoria de estos grandes mexicanos que hicieron mucho por su patria. Cada quien, como decía hace un momento, a su manera y con su propia óptica de nación. Pero todos hicieron un gran esfuerzo y arriesgaron toda su vida por México. Todos fueron de armas tomar, literalmente. Sí. Bueno, y unos perdieron la vida. Digo, don Venustiano y don Francisco. Exactamente. Carranza ha sido el único presidente en el ejercicio del cargo que es asesinado. Mira. También. Madero muere ya como expresidente. Madero lo obligan a renunciar. Buen punto, sí. Sí, un poquito antes y lo sacan y lo matan. Y lo ejecutan. Ajá, así es. Después, junto con Pino Suárez, pero... Porque por un lamentable error, Pino Suárez va y se mete a Palacio junto con el presidente, cuando lo que debe haber hecho Pino Suárez, es en mi muy personal óptica, era haberse salido asegurar la presidencia. Venirse acá, sí. a una tierra, a tierras hospitalarias para la revolución, como era Coahuila, por decirlo así. Y aquí iba a tener el apoyo de todo el mundo, y él, a la muerte de don Francisco Madero, o su renuncia, pues él sería el presidente de México, pero cometió el error por su lealtad, indudablemente, de irse solidariamente a sumarse al presidente en Palacio Nacional, y los encerraron a los 2. Entonces eso medio le dio un cauce a Victoriano Huerta para que él asumiera la presidencia de la República. Pero fíjate qué interesante el dato que das, que Carranza es el único presidente en funciones que ha sido asesinado. Sí. Porque también está el Álvaro Obregón, que había ganado una segunda elección, lo matan antes de volver a tomar protesta. Es correcto. Y fíjate otro caso, Obregón iba a ser el primer presidente posterior a la revolución que iba a durar un sexenio. Habían cambiado Era de 4 años. Era de 4. Sí. La cambian en la presidencia de Calles, iba a durar 6 años. Entonces a él lo matan, siendo presidente electo, y si te fijas, los 3 presidentes posteriores cumplen los 6 años. Es decir, entra Emilio Portes Gil, convoca elecciones, dura año y medio, algo así, en el cargo. Entra Ortiz Rubio, dura 2 años, poquito menos de 2 años en el cargo, y finalmente entra Abelardo L. Rodríguez a culminar aquel sexenio que nunca pudo iniciar el general Álvaro. Qué interesante. Sí, hay datos muy, muy, muy interesantes en la historia, es muy apasionante. Sí. Podríamos aquí estar horas y horas. Sí, qué interesante. Y eso me lleva a preguntarte, ustedes son muy activos en redes sociales, Raúl, y hay cosas padrísimas. Por ejemplo, hoy que estamos grabando, publicaste lo que puede considerarse como la primera fotografía de guerra de la historia tomada en Saltillo. Ese es un dato, yo en lo personal yo lo conocía, incluso he escrito sobre esto, pero esta labor en la que yo insisto es que es tan importante el conocimiento y la historia como su divulgación. Sin duda, coincido plenamente contigo, Marcos. Yo reconozco mucho el trabajo que hacen los historiadores. De hecho, los historiadores nos apoyan muchísimo en la divulgación. Nosotros en el museo forman parte de nuestro patronato y aprovecho para reconocer el esfuerzo del profesor Arturo Berrueto, de Lucas Martínez, de Belén Santos Coy, de Álvaro Canales, que en paz descanse, del profesor que acaba de morir, el profesor Carlos Cárdenas, en fin, todos los historiadores siempre han apoyado mucho a nuestro museo. El archivo de Saltillo, el archivo de Coahuila, de Torreón, todos se han sumado con nosotros. Pero bueno, siempre he dicho que es bien importante estudiar, investigar la historia, descubrir cosas nuevas, pero es tan importante también como eso, divulgarla. Que la gente los conozca. No ganamos nada con tener la historia guardada en un cajón. Es bien importante que
que nuestro museo, por ejemplo, en este caso vuelvo un poco al museo, saliera de su espacio físico, que es un lugar maravilloso, que los invito a que lo visiten, entrada gratuita, todos tenemos 5 salas, ahí pueden ver la banda presidencial, la primera que hubo en la historia de México, don Guadalupe Victoria. De hecho, los descendientes del presidente Miguel de la Madrid nos van a donar la banda del presidente Miguel de la Madrid también para exponerla en nuestro museo. Les gustó mucho, vino Enrique de la Madrid, visitó el museo, le encantó. Y pueden visitar nuestro museo, donde hay además artículos personales de cada uno de los presidentes que nosotros los familiares hemos prestado al museo para que sean exhibidos. Este es un museo muy especial en todo esto. Formamos el patronato, me regreso un poquito, perdón, Marcos, en esta plática de amigos que tenemos. No, hombre, adelante, claro. El patronato lo conformamos en el año de 2013 y está integrado fundamentalmente por descendientes de 4 de los 5 presidentes. Melchor Musquiz, no hemos encontrado un descendiente, no hay manera de dar con, lo intentamos mucho. Estamos descendientes de los señores Madero. Oye, quizás este foro pueda servir, ¿eh? Ojalá. Sí, de don Melchor Musquiz. Por supuesto debe haber algo. Mira, el problema es que no tenemos, incluso buscamos los restos de Musquiz, fíjate. Nos dimos a la tarea de encontrar restos de Musquiz. Nuestro querido amigo Mariano López Mercado, cuando era alcalde de Musquiz, me lo encomendó. Y nunca dejé el tema, fíjate, hasta el 13-14 que dimos con dónde había estado su cuerpo. Y sabes que cuando ampliaron Reforma, sacaron el panteón que estaba ahí, todos los huesos los sacaron, los aventaron a una fosa común, a un osario, en fin. Y luego vuelven a ampliar Reforma en la Ciudad de México, entonces recogen los huesos y los mandan al Instituto de Antropología de la UNAM. Yo fui a hablar con el Instituto de Antropología de la UNAM, o tráigame el DNA del general Musquiz. Pues como se lo llevo, si no encuentro ningún familiar. No encontramos ningún familiar. Y para buscar, imagínate, huesos de tantos miles de personas que están en ese panteón. Pero bueno, entonces estamos descendientes. Don Francisco Madero no tuvo hijos, pero sí tuvo hermanos. Don Raúl, que fue gobernador de este estado en 2 ocasiones. Su hijo Francisco, José Francisco, que en paz descanse, también era miembro de nuestro patronato, exgobernador de este estado, exalcalde. Otro dato interesante, fue en 6 años lo que coahuilense alguno pudiera aspirar, fue todo lo que fue diputado federal, senador, gobernador y senador de este estado, en 6 años. Mira. Y era muy activo en nuestro patronato. Hoy por hoy sus sobrinos participan con nosotros al patronato. ¿Son Madero todavía? ¿Ellos? Son Madero, sí. Sí, son Madero. Algunos de los considerados son descendientes de Felipe Madero y del propio don Francisco. Está también los nietos de don Venustiano, que son, con los que tenemos relación nosotros, son 2, Venustiano Carranza Peniche y Rosalía Carranza Prunés. Con los dos tenemos una extraordinaria relación. Los hijos nietos de Roque González Garza, también ellos viven en Estados Unidos, es Agustín González Garza, con quien tengo mucho contacto. De todo lo que hacemos en el museo le informamos a este patronato. Forman también parte del patronato, bueno, los entes de Lago Gutiérrez, que somos la gran mayoría porque vivimos en Saltillo. Sí, claro. Todos nos hemos quedado aquí en Coahuila. Ellos, los Carranza, viven en la Ciudad de México. Y nos apoyan los historiadores, los secretarios en turno de Cultura, de Educación, de Turismo. Siempre hemos recibido un gran apoyo, tanto oficial como de... Es un gran museo, ¿verdad? Hablando del espacio físico, tiene una gran museografía. Muchas gracias. Nuestros editores están pasando en estos momentos un video del interior del museo. Pero esto, por ejemplo, esto que tuitearon las cuentas hoy. Había que salir de ese espacio. Sí, es muy importante. Ese espacio que hizo Pedro Ramírez Vázquez, es el gran arquitecto de México moderno. Sí, claro. Fíjate que había que salir del museo. De salir de ese espacio había que traer a la gente y llevar nuestro museo hacia afuera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, con actividades que hacemos, promovemos el museo en las casetas de peaje durante los periodos de Navidad, Semana Santa, que pasa mucho los hermanos, nuestros paisanos que vienen de Estados Unidos. Con la ayuda de algunos amigos en común también que tenemos, el Instituto de Migración nos ha facilitado la oportunidad en tanto Tamaulipas como Coahuila, en los puentes internacionales, con el pago del peaje, un folleto del Museo de los Presidentes. Le mandamos un saludo a nuestros amigos hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Así es, ahí está. Muy apreciado.
Siempre también nos ha apoyado mucho. Sí. Y te decía, participamos en muchas actividades más allá del museo. Y vamos a las escuelas. Llevamos, por ejemplo, en el mes de la Constitución, sacamos la Constitución, tenemos un ejemplar de la Constitución que nos regaló el presidente Peña, que yo se lo pedí al presidente Peña, y nos la regaló. La llevamos a las escuelas y les hablamos de Carranza, de la Constitución, y todo lo que la Constitución implicaba, ¿verdad? La muerte de tantos y tantos, y el sacrificio de tantos mexicanos y coahuilenses que hicieron por un nuevo ordenamiento legal. Entonces sacamos el museo. Pero además tenemos otras actividades, participamos activamente en el devenir diario de las actividades que hoy por hoy lleva a cabo Coahuila. Como por ejemplo, te puedo decir que en la Feria del Libro tenemos un stand con actividades para los niños, para los adultos, con oportunidad que se tomen fotografía, hacemos virtual, que tengan su banda presidencial virtual, que puedan ataviarse como Carranza, Madero, Lalo Gutiérrez, Roque o Melchor Musquiz. Un poco echando a andar la imaginación, la creatividad más bien. Participamos, fue propuesta nuestra y le agradecemos mucho, también lo hemos hecho ya públicamente varias veces, le agradecemos al gobernador Riquelme, que nos dio la oportunidad de opinar y participar en muchos comités, en varios. Y por ejemplo, el año 2022 fue año de Juárez, a propuesta nuestra. O sea, aquí vivió en Saltillo. Aquí vivió en Saltillo en 1864 y nos separó de Nuevo León, nos devolvió la soberanía. Por eso se llamó 2022 año de don Benito Juárez, defensor de la soberanía de Coahuila, al cumplirse 150 años de su muerte. El otro presidente que murió siendo presidente, no es que él murió de angina de pecho. Y este año es 2023, año de Francisco Madero, apóstol de la democracia, también propuesta del museo, que por eso nuestro año se llama oficialmente así. Y participamos en muchos comités, el centenario del Plan de Guadalupe, que nos invitó el gobernador Rubén Moreira en aquel momento. Participamos en el centenario de la muerte de Francisco Murguía y de Lucio Blanco este año. Participamos en el año de Benito Juárez. En fin, una vida muy activa, más allá de lo que nos corresponde estar como un patronato cuidando nuestro museo. Lo que hicimos fue salir y salimos con esto de las efemérides. Esto de las efemérides. Que está padrísimo. La historia. Fíjate que tomamos el antecedente que don Pablo M. Cuellar, un gran historiador, a quien reconoceremos siempre, hizo algunas efemérides, no sé, serán 100, 150. Y comenzamos a estudiarlas. En lo personal me gusta mucho la historia y me apasioné en ello. Y me puse a estudiar libros y libros y libros y libros, donde el profesor Arturo Berrueto me apoyó muchísimo siempre, me daba libros y libros, leas esto y leas esto. Claro, me puso a leer el profesor Berrueto y siempre muy reconocido con su apoyo. Y su obra del diccionario de los coahuilenses es buenísima. Es magnífica. Y de tal manera que hemos integrado hasta la fecha, Marcos, hoy cerca de 9,000 efemérides que hay de Coahuila, y las grandes que tienen que ver con los presidentes de la República. ¿Por qué? Porque pues, han sido presidentes de México. Su fecha de natalicio, cuando murieron, las grandes acciones que llevaron a cabo en su momento, quienes lo han hecho. Y los grandes hechos en la historia de México, que si Tenochtitlan, la invasión norteamericana, lo que publicaron a ustedes. Esa le damos una especial énfasis porque es Coahuila. Claro, y Saltillo además. Es Saltillo, ya venían de Monclova, venían de Guerrero, venían de Parras y llegan a Saltillo. La importancia en Saltillo son de las cosas que tenemos que rescatar, Marcos, que luego se nos quedan guardadas en los cajones. Tú ya sabías que las primeras fotografías de guerra en la historia universal fueron tomadas en Saltillo en 1846-47. Son una serie de 5 o 6 fotografías, 7 yo creo, de la Plaza de Armas, de la Catedral, de la Torre, daguerrotipos realmente, son imágenes de daguerrotipos. La entrada de las tropas a Saltillo, las tropas en Buenavista, un desfile que hay, desfilan las tropas por la actual calle de Hidalgo. La Plaza de Armas con los arcos. Son unas magníficas obras que están en la Universidad de Yale, se descubrieron hace poco relativamente, pero hay que difundirlo. Y Coahuila tiene muchos actos, muchos hechos y muchos personajes de esa naturaleza que son únicos. Y podríamos decir, por ejemplo, el año antepasado, que se conmemoró el bicentenario de la consumación de la independencia nacional. Nos invitaron a participar al museo. El gobernador Riquelme y la secretaria Sofía García Camil, que también merece todo nuestro reconocimiento. Le mandamos un saludo, Sofía. Así es. Y vino gente de México, del gobierno federal, a plantearnos cuál era el papel de Coahuila en estos festejos del bicentenario de la consumación de la independencia. Entonces, nos dijeron que
el hecho que el acto que se llevaría a cabo en Coahuila, vendría creo que el Ejecutivo Federal, sería pedir perdón a los chinos que fueron muertos en 1911 en Torreón. La matanza de los La chinos de matanza Torreón, de los sí. chinos, lamentable Sí, hecho, sí, ¿no? tremendo, pero... Y pedir perdón, nada tiene que ver con la independencia, ¿no? Entonces, pedí yo la Pero palabra. el evento es muy fuerte, muy, sin duda, muy trágico. pero no tiene nada que ver con, pero no con la tenía que ver independencia. con el bicentenario De la de consumación la de la independencia. consumación de la independencia. No tenía nada que ver. Es nomás que rescatamos un documento que estaba en el archivo de Saltillo, o está en el archivo de Saltillo, y presenté ese día, medio espontáneamente, presenté que me parecía que había que honrar o reconocer que en Saltillo fue la primera población de la Nueva España donde se proclamó la independencia nacional. Esto fue en las últimas horas del 1, no está claro, de junio o las primeras del 2 de junio. Del 21. Del 21, Así es. 1921. La independencia se proclama en México en septiembre, 3 meses después. Y aquí se juntan en la Plaza de Armas, se juntan todos, eclesiásticos, que eran una autoridad, los civiles, la autoridad civil, el alcalde, el cabildo, que lo tienen que ir por el alcalde porque el alcalde no quería venir, tenía miedo, la autoridad militar y la sociedad. Se pasaron firmando toda la noche. El acta dice que que tuvieron que suspender la sesión porque ya eran demasiadas horas en la madrugada que seguían firmando. Oye, Raúl, no era cualquier cosa. A ver, estabas ya en un papel desconociendo ya formalmente al Imperio Español. Es correcto. Y diciendo, a ver, somos una nación independiente. Y me estás diciendo que existe en Saltillo el documento, claro, donde primero se proclamó la independencia de México, fue aquí en Saltillo. Sí, mira señor. Qué interesante. En la Plaza de Armas tuvo que ver mucho un pariente de Rafael Ramos Arizpe, hermano de don Miguel Ramos Arizpe. Tuvo que ver un coahuilense, Juan Ignacio de Arizpe Cárdenas. Él ya había sido gobernador. Luego él ayuda a que a que aquí se haga la Constitución. Él es ascendente de los señores Arizpe, que conocemos y apreciamos mucho también de muchos años. Y ellos hay una serie de gobernadores, hay 4 o 5 gobernadores Arizpe, por cierto, le comento yo a Luis Arizpe, que es amigo mío también, lo aprecio mucho. Yo le dije, oye, pues hay también muchos Arizpe, porque dicen que luego los Gutiérrez también somos muchos, pero no. Y se proclama en la plaza, y se juntan ahí, y luego lo que hacen es nombrar comisiones para que se vayan a Monclova, se vayan a Monterrey, Melchor Musqui se va a Monterrey, a difundir que estábamos proclamando la independencia. Entonces, se proclama la independencia después, 3 días después en Monclova, o 4, Nava, Guerrero, 4 Ciénegas. Y Monterrey lo hace el día siguiente. Mira. Juran la independencia nacional. Pero aquí el noreste de México fue el primero que se aventó jurando la independencia nacional. No solamente el noreste, Saltillo y Coahuila. Saltillo, particularmente Saltillo, aquí en la Plaza de Armas. Mira qué interesante. A mucho honor. O sea, hay detalles, hay hechos históricos bien interesantes en la vida de Saltillo, de Coahuila en general. Aquí mismo en Coahuila, aquí en Saltillo, se creó nuestro actual ejército mexicano el 19 de febrero de 1913. Por eso el 19 de febrero es el día del ejército. Así es. Porque Alemán dice, bueno, esto se creó mediante el decreto del Congreso de Coahuila, a instancia de Venustiano Carranza. Y hay muchísimos hechos históricos que son únicos en Coahuila. Un coahuilense fue el primer mandatario que se subió a un avión y voló, que fue don Francisco Madero, en los llanos de Balbuena, siendo presidente, en noviembre del 11, se sube un avión y vuela. Es que le gustaba el peligro. Le gustaba el peligro, sí. y el Estado Mayor estaba muy nervioso. Traen al presidente arriba, ¿no? Sí, era un peligro. Sí. Y fue el primer presidente en la historia universal que voló en un avión. Ese dato es también. Ese es un dato. Hay muchísimos datos muy interesantes también. Vi que una vez que publicaron, ¿vino alguien de la realeza Saltillo? Ah, claro. A ver. Sí, te platico. Mira, de la realeza europea, digo, además, ¿cuál otra? Casi, ¿verdad? Claro. Fíjate que lo que sucede es que cuando se inaugura Sincamex en 1964, había capital extranjero. Entonces viene el príncipe Alberto de Bélgica.
viene a la inauguración, lo invita el presidente López Mateos, los dos inauguran aquí. Y viene a Saltillo. Viene, oye, si ahorita es aburrido, imagínate la aburrida que se dio hace 60 años. Oye, bajó el no, ¿cómo que aburrido? Muy divertido. Además, déjame decirte que llegó a Ramos, lo recibe el alcalde de Saltillo, que era don Roberto Orozco Melo, que en paz descanse, también muy amigo nuestro. Sí. Lo recibe él y lo lleva a alcanzar al presidente e inauguran una escuela aquí en el centro de Saltillo, no recuerdo ahorita el nombre. Inauguran la escuela, se van a Cincamex y comen en el casino de Saltillo. Mira. Y el príncipe Alberto se va con el presidente. Y el príncipe Alberto sería rey en 1990 y tantos, que abdica el hermano. Te hablo de 30 años después, abdica el hermano y no tiene sentencia. Entonces él se vuelve rey, dura unos años, muere recientemente, y llega el hijo, entiendo, a rey. Sí, fue el rey, efectivamente. Un futuro rey estuvo aquí Oye, eso es un dato. Le vamos a nuestra gente de edición a ver si seguramente aquí vamos a encontrar una imagen para que nos la pongan. Y con mucho gusto aquí se las proporcionamos. Tenemos imágenes de la visita. Eso es interesante. Va a estar con mucho gusto aquí se las adornando el podcast. Y oye, un miembro de la realeza europea. Es correcto. Visitando Saltillo hace 60 años. Claro. No es un dato que... Ya que fue rey, ya no le gustó estar ahí. Dijo, no, está más bonito el reino de Coahuila. Esa es la realidad. Sí, eso fue. Y hay datos muy interesantes. Si hemos podido, por ejemplo, Marcos, a ver, ¿cuál fue el primer presidente de México que en funciones visitó Coahuila? Pues habría que poner... Nos pusimos en las efemérides, subimos todas las visitas presidenciales que hemos podido identificar. Ok. Las recientes es muy fácil identificarla por los medios, en fin. Bueno, Las anteriores ya comenzamos a tallar y ya no se diga las que están antes, ¿no? Y encontramos que la primera visita de un presidente, porque además hay una carta del ministro de Guerra que dice, va en calidad de presidente Santana, en 1847, que viene a la batalla de la Angostura, está unos días aquí en Saltillo, estando aquí en Saltillo, ordena que se levante el plano de la... en 1836 ya había venido, perdón, me regreso. Ajá. Había venido sin ser presidente. Ok. Había venido a los primeros combates y en su paso ordena que se construya la Alameda. Se hace la Alameda Zaragoza por instrucciones de Santana y se hace el primer plano de Saltillo. El primer plano de Saltillo en 1830 y tantos, formalmente, ¿verdad? Ajá. Porque hay otros planos por ahí en el archivo de Saltillo muy interesantes, pero eran por pleitos que había judiciales. El primer plano oficial, digamos. Oficial es por Santana, en 1836. Mira. Pero el primer presidente que visita Coahuila, ejerciendo el Poder Ejecutivo, es Santana en el 47. Después el segundo presidente es don Benito Juárez, que ahorita apuntábamos, en 1864. Él llega en enero, su familia había llegado Aquí muere un hijo. Aquí nace un hijo. Nace un hijo, perdón. Nace un hijo. Y doña Margarita estaba aquí, doña Margarita pasa aquí Navidad y Año Nuevo con sus hijos y su yerno. Y don Benito llega a principios de enero y está aquí hasta abril, mayo, que se va a Monterrey, los primeros con Vidaurri, y después llegan los franceses, entonces había que salir, que se va otra vez de Monterrey, cruza por Ramos, se va a Parras, se va a Matamoros, que ahí encomienda a los matamorenses los archivos de la nación. Así en la Cueva del Tabaco. En la Cueva del Tabaco, así es. Oye, Raúl, regresándome, y perdón por cortarte. Está bien. Pero, por ejemplo, esta parte de la visita de Santana en el 47 se enfrenta con Zachary Taylor, que terminó siendo presidente de Estados Unidos. Ese es otro tema interesante. ¿Sí? Ha habido presidente. A ver, ahí te va. Bueno, cierro el siglo con presidentes mexicanos. Sí. Porfirio Díaz en 1902 viene a Piedras Negras, la ciudad Porfirio Díaz, así es. Viene a recibir los restos de su cuñado, que había fallecido en Europa. Entonces habían llegado por Estados Unidos, se viene con doña Carmelita, se viene en tren, se baja en Allende, en Sabinas se va a una cacería, baja a una mina, es el primer presidente que baja a una mina en la historia del mundo, y es aquí en Sabinas. Mira. Y ya se sigue a Piedras Negras y ya regresa. Esos son los tres presidentes primeros que visitaron Coahuila. Los presidentes de Estados Unidos que han visitado Coahuila, ahí te va. Como presidentes son tres. Eisenhower, los tres son en Acuña, Eisenhower, que se reúne con López Mateos en Acuña. Para iniciar el proyecto de la presa. El proyecto del Lago de la Amistad. Del Lago de la Amistad, sí.
De aquel lado se llama Lago Amistad. Acá estamos, para nosotros es Presa de la Amistad. Así es, sí. Es correcto. Luego llega, eso es el presidente Eisenhower, te decía que se lo representó López Mateos. Dwight Eisenhower, sí. Así es, el héroe de la Guerra Mundial. Sí. Después viene el presidente Lyndon B. Johnson, con el presidente Díaz Ordaz, de quien era muy amigo, y viene para supervisar cómo va la Presa de la Amistad. Y viene después Nixon a inaugurarla, ya como presidente también. 3 presidentes de los Estados Unidos han estado en Coahuila. En Coahuila, en Acuña, los 3. Ya. Ahora bien, futuros presidentes, que ahorita anotabas el caso de Zacarías Taylor, que serían presidentes de México, pues está el caso, como bien anota Zacarías Taylor, en el 47. Encontramos un caso, yo he encontrado algunos otros casos más, el caso de Johnson, antes de ser presidente, en el 1940 y tantos. Tejano, que viene a pasar su luna de miel. Aquí viene a Monterrey, Saltillo y Xochimilco. Mira. Entonces él pasa su luna de miel aquí. No he podido identificar realmente dónde se quedó. Y hay un testimonio muy interesante del profesor Arturo Berrueto, que dice que estando una delegación de Saltillo, visitando la biblioteca que está en Austin, que lleva el nombre del presidente Johnson, estaba coincidentemente el presidente Johnson y lo recibe y dice, él les platica que él aquí pasó su luna de miel, algunos días de su luna de miel, que le gustó mucho Saltillo, etcétera. No te puedo decir en qué hotel, por más que quiera, yo creo que debe haber sido el Arispe. Muy probablemente, no sé, sí. Probablemente se haya sido, en el 40. Pues era el hotel. El hotel, exactamente. Sí. Otro presidente que visita Coahuila antes de ser presidente, el gobernador Bush. Sí, claro, bueno, también, el puente Piedras Negras con el gobernador Montemayor. Sí. Muy interesante. Son los futuros presidentes. Debe haber sido con el 98, por ahí, más o menos, así es. 1998. Siglo y milenio pasados ya, Enrique. ¿Perdón? Siglo y milenios pasados ya. Exactamente. ¿Sí? Entonces han sido tres presidentes y 3 futuros presidentes que estuvieron en distintas circunstancias aquí en el estado de Coahuila, en distintos lugares. Qué interesante. Son datos que vas desmenuzando con la historia y agarras un tema y te vas siguiendo el hilo hasta que vas dando con temas muy interesantes, como de la independencia con el que dimos, o la creación del estado de Coahuila, Marcos, una actividad en la que estamos participando ya con el grupo de trabajo y con el propio gobernador electo. Ya. Coahuila el próximo año cumple 200 años. Bueno, mira. El 7 de mayo de 1824, el Congreso Constituyente declara la desaparición de los estados internos, de la provincia de los estados internos, y crea, dice, palabras más, el estado de Nuevo León, y luego otro estado que dice que se llamará, que es el estado de Coahuila y Texas. Y Texas, así es. Capital en Monclova un rato. Capital Monclova un rato, es cierto. Tenemos los monclovenses, todavía sangramos de esa herida. Sí. Déjame platicarte un poco también esto que todo lo pueden encontrar en las publicaciones. Una tremenda injusticia. Todo lo pueden encontrar en las publicaciones de nuestro museo que hacemos diariamente. Comentarte que Monclova era la capital, sin duda. Constitucionalmente. Fue la capital. De hecho, por eso ahí estaba el gobernador realista. Ahí pescan a Hidalgo, Juárez, Juárez, a Hidalgo, Allende, se los llevan a Chihuahua, salen a Monclova y cruzan todo el semidesierto coahuilense para llegar hasta... pensando, hoy a la distancia, Raúl, si atravesarlo en avión, es pesado, imagínate. Será a caballo. En carretas. Y a pie. Sí, también. Y se lo traían a pie y lo traían con las esposas de los pies al padre de la patria. Al padre de la patria. Y él se lava las manos en un río, dice ahí el cronista, porque viene con él un padre, no recuerdo el nombre, que va haciendo toda la crónica. Yo de ahí he aprendido mucho. Se lava las manos y dice, pensar lo que estamos haciendo por esta patria. Todos los grilletes llenos de sangre y demás, ¿no? Por eso Monclova fue la primera ciudad o la primera población de nuestro estado que es elevada ciudad, porque ahí pescan, ahí aprenden al padre de la patria, Miguel Hidalgo. Y bueno, era la capital, pero don Miguel Ramos Arizpe, que era diputado constituyente en el 24, el artículo 3 o 4 de este decreto que te hablo de 1824, dice, el Congreso Constituyente de este nuevo estado se reunirá en Saltillo. Ok. Ahí mete don Miguel Ramos Arizpe había sido propuesto por Saltillo. Cuando se proponen los diputados a las Cortes de Cádiz,
don Miguel Ramos Arizpe es propuesto por Saltillo, porque tenían que poner los ayuntamientos de las poblaciones más importantes del estado, pero Monclova había un problema ahí de vacío de poder del ayuntamiento. No me extraña, pero nada. Entonces, estás hablando de la semana pasada, haz de cuenta. Entonces, se viene en Saltillo hace la propuesta que se llama Miguel Ramos Arizpe, porque don Miguel insistió mucho, ya era gente de mucha influencia aquí, los Ramos Arizpe, te platicaba de su hermano, el Templo de San Juan es obra de ellos, de los hermanos Ramos Arizpe. Ellos financiaron la iglesia de San Nicolás Tolentino en Ramos, la pagaron completamente los Ramos Arizpe. ¿Para qué? Para que el pueblo fuera erigido como ciudad, como villa independiente de Saltillo ya después. Pero esto fue en 1821-22. Pero volviendo a esto, entonces Saltillo se vuelve capital, aquí aprueban la Constitución, aquí la sanción en 1827, hasta que en 1831 o algo así, muere el gobernador, 1833 creo, muere el gobernador en funciones, o hay un cambio de gobernador, y el gobernador muere en Monclova por esta epidemia que hubo tan brutal, y muere el gobernador, entonces viene un gobernador tejano. Entonces, bueno, la capital hay que llevarnos a un lugar más cerquita de Texas, porque Texas está muy lejos de Saltillo. Y la llevan a Monclova. Y la llevan a Monclova y dura 2 años en Monclova, 3 años, y después regresa a Saltillo. Hay conflictos después en el 40 y tantos, pero se queda en Saltillo la capital. De estas cosas interesantes que hemos encontrado, Marcos, es también, por ejemplo, que Saltillo se llama Leona Vicario, contra la voluntad de algunos, porque doña Leona Vicario vivía. ¿Cómo le hace poner el nombre de una persona que vivía? Esto surge porque don José Francisco Madero Gagiola, que venía siendo bisabuelo del apóstol de la democracia, don Francisco Madero, era diputado, y él propone que Saltillo se llamara Indalecio, por Indalecio Allende, que era el hijo de Allende, muerto en la catita de Baján, ¿no? O en Orias de Baján, que se llama entonces. No le aceptan el nombre, afortunadamente para los saltillenses, y le ponen Leona Vicario. Él decía que había que honrar a los héroes de la independencia, y por eso Guerrero se llama Guerrero, y Allende le pusieron Allende y Morelos, en ese mismo momento. Y entonces Saltillo le pone Leona Vicario y Villalongín a San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Y duran con tales nombres quizá hasta 1831, la población de Saltillo realmente nunca le gustó. No lo usaron, realmente nunca lo usaron. Tenemos otro caso también parecido, creo que es nadador, se llama Coronel Fuentes, tampoco, nunca lo no se usó. Sabinas también tuvo otro nombre un tiempo y lo cambiaron. Pero bueno, regresando al tema, entonces los juntan en 1831, perdón, y surge Saltillo como una sola población. Se llama Leona Vicario y Villalongín, se suman en una ciudad y se va a llamar en adelante Saltillo. Eso fue en 1831. Fueron los nombres que tuvo Saltillo. Mira Entonces vamos dando con datos muy interesantes. Y en las pero lo padrísimo es la difusión, de verdad, Raúl. No es por darte por tu lado ni nada, pero como bien dices, es muy importante la labor de los historiadores, y estar encerrados ahí requiere mucha dedicación y preparación y paciencia, estar en los archivos, pero pues ahí encerrado el conocimiento, pues está muy bien, pero si de por sí es difícil llevar a la gente a los museos y a que conozcan la historia ya no digamos del país, de lugares donde viven, pues encerrado el conocimiento, pues menos, claro. Raúl, ¿sí? Por eso quisimos salir, por eso lo hacemos más o menos, para que te des una idea, Marcos. Bueno, tenemos hoy cerca de 30,000 seguidores en nuestra cuenta de Twitter o X, que ya no sé cómo se llama ahora, es @Museo Presidente. Estamos en Facebook, estamos en Instagram también. En Instagram son muy exitosos porque sacamos los viernes la pregunta del semana. Sí. Entonces hacemos una especie de concurso y tengo mucha participación, la gente lo sigue mucho. Y tenemos más o menos, en el Twitter hemos hecho alrededor de 85,000 publicaciones. 85,000 tweets hemos subido. No, hombre, qué barbaridad. Y tenemos mucha penetración toda la gente lo recibe bien. Hay tweets que nos han leído hasta 400,000 personas. Increíble. Hay un gran tuitero, como sea el nombre, un gran divulgador de la historia, que es Tlatuani Cuauhtémoc. Claro, sí, claro, lo conozco además. Él un día quiso venir a Saltillo y me buscó. Y sé que vino al museo, sí. Y subió la imagen de un ataúd que tenemos ahí con Maximiliano adentro, un ataúd de cera. Él está muy metido en los estudios de
del imperio. Es correcto. Así es. Y también de los aztecas, que sacaron un Así libro. es, sí. Bueno, subió esa foto y en menos de una semana lo vieron 450,000 personas. Bueno, Increíble. esa es la maravilla de las redes sociales, Raúl. Así es. Que 400,000 personas no los visitan ni a uno de los museos más importantes de México, no los visitan, sí. Y solamente con un posteo en redes sociales alcanzas a llegar a ese número de hoy población. Nos dio like a esa imagen que tenemos al daguerrotipo que subimos hoy. Y procuramos, Marco, subir. Mira, han sido todos grandes coahuilenses quienes han forjado este estado y esta nación. Y por eso hemos recordado a gente que no propiamente en la historia tomó las armas, pero que han ido forjando esta nación. Ejemplo, puedo mencionar a Napoleón M. Avilés, por ejemplo, por la educación, ¿no? Así es. O en el caso de el doctor Santos de Zaragoza, Coahuila, que él es el padre de la pediatría en México. El hospital aquí del niño llevaba el nombre de él, y el hospital de la Ciudad de México ¿También? De pediatría lleva el nombre de él, es de Zaragoza, Coahuila. Y podemos recordar de Progreso a Fortunato Maicot, o la primera mujer diputada que hubo, diputada federal por Coahuila, y la primera mujer que a la vez fue la primera mujer diputada de partido, que se llamaban así los actuales plurinominales, que era coahuilense, nacida en Musquis, fue diputada por Monclova. Argentina Blanco Fuentes, hermana del general Lucio Blanco. Ya. Recordamos a don Lucio Blanco, recordamos a los señores Murra también de allá de Torreón, y en Parras evidentemente a los Madero y a los Aguirres Benavides, y en Ramos Arizpe a los Cos. En Saltillo recordamos a los grandes saltines que forjaron la historia, pero también a otros saltines de la sociedad civil, a don Lalo Sus, que fue quien hizo la ferretería Ciber a finales del siglo antepasado, a don Guillermo Purcell, que bueno, era nacido en Irlanda. Así es, empezó en irlandés, vecindado por aquí, sí. Exactamente, pero hizo grandes cosas por Saltillo y por Coahuila. O recordamos a Gachis, por ejemplo. Que en paz descanse, que en paz descanse. O al señor René Molina, del Café Viena, ¿verdad? Y recordamos, por ejemplo, en Cuatro Ciénegas, a la señora Lolita de la Garza, que hizo los dulces estos muy famosos allá, el Baluarte. Sí. O recordamos la señora que hizo los dulces en Parras. Oye, ayer llevó Sandra, mi esposa, que te quiere mucho. Muchas gracias, mucho, por favor. Que alguien le regaló, sí, una amiga de ella de Monclova le regaló unos dulces, y le digo, Monclova es la ciudad de los dulces. Oye, hay de todo tipo de dulces, fabrican en Monclova, sobre todo en base a leche. Okay. Pero digo, ya estamos hablando también de historia de los dulces. Claro. Pero toda esa región, pues, tú la has recorrido, desde Monclova hasta Cuatro Ciénegas, es una región de muchísimos dulces. Y por ahí hay toda una ruta que pues, no sé si hay. Platicábamos hace poco justamente con el gobernador electo de cómo la tradición de los dulces, efectivamente, te va a Sacramento, Nadadores, ¿no? Y te están ofreciendo los dulces, los conitos, estos son buenísimos. Y Monclova, te digo que hay muchísima gente que elabora dulces, pero excepcionales. Lo que llevó ayer, bueno, hombre, no debieron los comido. Bueno, hay gente muy tradicional, es decir, que fueron forjados. Este estado se ha ido formando de todo mundo. El esfuerzo de muchas mosaico. Personas, y hay deportistas, está Oribe Peralta de Torreón, por ejemplo, o artistas como Carmen Salinas, o el triunfo de los Zaraperos cuando ganaron, o de Monclova también, o del Club Santos que ha ganado. Son grandes hechos. ¿Por qué los publica el museo? Porque son grandes hechos para nosotros los coahuilenses que nos enorgullecen. Todo el mundo, todos estos hechos y estas personas han construido el gran Coahuila que hoy tenemos. Y ahí está don Braulio Cárdenas, por ejemplo, de aquí que era de Nuevo León. Entiendo que Nuevo León, avecindado, o don Enrique Martínez y Martínez Señor, también de Suazo, Nuevo León, así es. A quien recordamos con mucho aprecio. Así es. Y cómo todos esos grandes coahuilenses, esos grandes comerciantes con visión, don Amado Chapa, por ejemplo, o don Chencho Aguirre de Aguizo, ¿no? La primera tienda que tuvo una tarjeta de crédito, que era un cartoncito, porque ahí apuntaba don Chencho Aguirre. Y grandes gentes de Monclova, por ejemplo, el general Musquis, Miguel Musquis, que fue secretario de guerra con el presidente Juárez. Él es el que le da el parte al presidente Juárez, que remite Ignacio Zaragoza, coahuilense también. Hoy por hoy tenemos siempre un conflicto con los tejanos,
pero Sí, aquí se llama Coahuila de Zaragoza. Cuando le pongan allá Texas de Zaragoza, entonces nos estamos Sí, sí, es que nació él en el tiempo en el que era Coahuila y Texas, es correcto. En la Bahía del Espíritu Bahía del Santo. Espíritu Santo, sí, es correcto. Pero bueno. Él se avecindó acá. Así es. Se vino para Nuevo León, para Coahuila. Y de hecho él tiene importantes hechos de armas aquí en Saltillo. Ya. Y él le agradece y le reconoce siempre al pueblo y a las autoridades de Saltillo el apoyo que le dan a la causa que él enarbolaba, ¿no? Es la gran victoria nacional, Raúl. ¿Cómo no? Es el mejor estratega. Oye, y muere 3 meses después de la victoria. Y eso, yo escribí una columna precisamente de los telegramas del que el general Musquiz le da eso el informe al presidente Juárez de la victoria en Puebla, porque, digamos, siguiendo el rango militar, ¿sí? El general Ignacio Zaragoza le informa a su superior inmediato, en este caso el secretario de guerra, el general Musquiz de Monclova, y él esa cosa, digo, que es muy bonita en la parte de historia de las armas nacionales, se han cubierto de gloria, es la gran victoria nacional. A ti y a mí que nos gusta mucho también visitar los Estados Unidos, pues allá es la gran fiesta, fiesta nacional de los mexicanos, y la que celebran los norteamericanos un tanto extraño es el 5 de mayo. Exactamente. Y están involucrados 2 coahuilenses, otra vez lo que mencionabas. Miguel Blanco Musquiz. Así es. Y el general Zaragoza, así es. Él se casa por poder, fíjate, porque él cuando se iba a casar con Rafaela Padilla aquí en Monterrey, le mandan a hablar que se vaya al frente de batalla de San Luis, entonces le da al hermano una carta de poder y se casa por poder en la iglesia. Mira. No me acuerdo cómo se llama el hermano. Rafaela se llamaba la esposa, Rafaela Padilla. En fin, hay grandes, o sea, Coahuila ha sido trascendente en los grandes momentos de la historia de México. Desde la independencia, estamos con el lamentable hecho de la aprehensión de Hidalgo, o cuando Hidalgo niega, no quiere recibir aquí el indulto, sí, ¿no? Así aquí en Saltillo, o bien el caso de Juárez, ¿no? Que Juárez se refugia aquí con toda la tranquilidad y la seguridad que los coahuilenses le estaban dando aquí. De hecho, él escribe, estando él en Ciudad Juárez, le escribe a su yerno y le dice: estoy pensando irme para el Saltillo, donde la gente sí me quiere mucho. Yo pensaba regresar aquí. El papá de don Venustiano, don Jesús Carranza Neira, que fue alcalde también allá de Cuatro Ciénegas. Cercano a Juárez. Muy cercano a Juárez. Y le ofrece: véngase para acá, aquí le damos garantías en Coahuila. Las circunstancias para moverse no son como, bien lo comentabas hace un momento, como ahora, viéndolas, es difícil, ¿no? Y en la Revolución, pues ni se diga, aquí surgió la Revolución Mexicana, aquí surgió el Plan de Guadalupe, 2 veces surgió la Revolución aquí, la de 1910 con Francisco Madero. Francisco Madero, fíjate, entra, cuando gana la Revolución Mexicana, él decide entrar, él está en Ciudad Juárez, toma un tren, se va hacia Texas, ¿no? Cruza el extranjero, hacia Texas, y se viene por Igle Paz, y cruza por Piedras Negras, por varias razones, creo yo. La primera es porque cuando empezó la Revolución Mexicana, él quiso entrar por Piedras Negras y no pudo, fue repelido por las fuerzas federales. La segunda es porque quería entrar por su tierra, Coahuila. Y la tercera, porque se llama Ciudad Porfirio Díaz. Entonces, qué mejor. Había un gran simbolismo. Entrar, exactamente. Y entra y libera a unos presos que estaban ahí, hace una liberación simbólica, llamémosle, como aquella que hizo Hidalgo cuando inicia la Gran Independencia. Llega y hace lo mismo. Pero lo que poco sabemos y que el museo ha descubierto es que varios de esos presos le mandaban telegramas desde Igle Paz. Tenían arreglado a alguien que cruzaba el río, ¿verdad? Cruzaba hacia el otro lado, ponía un telegrama desde ahí, están los telegramas. Y firmados por mi abuelo, fíjate. Mira. Porque mi abuelo ha sido aprendido en Sabinas comprando armas para la causa. Entonces le escribe: estamos presos aquí, pero aquí esperamos que gane o estamos viendo cómo nos salimos. Era él y 2 o 3 militares más que también sobresalieron. Entonces llega, estamos a punto de triunfar, pero ya triunfados, van a ver que yo mismo los voy a liberar. Y cruza y va y los libera, fíjate. Y ahí se juntan por primera vez los 4 presidentes, que serían presidentes: Madero, Roque, que venía encargado del convoy presidencial, del convoy no presidencial, porque es decir, todavía no era presidente, venía triunfante, pero no era presidente. Don Venustiano, que un día antes había sido asignado gobernador por acuerdos del pacto de Ciudad Juárez, y mi abuelo, que estaba también. 4 presidentes. En Piedras Negras. 4 futuros presidentes reunidos en Piedras Negras,
se llamaba Ciudad Porfirio Díaz. Oye, hay un dato muy curioso que jamás lo he podido confirmar, que la mamá de Marilyn Monroe, claro, era en Piedras Negras. Nació en Piedras Negras, Coahuila. En Piedras Negras, Coahuila. Claro, nació en Piedras Negras, Coahuila, sí. Su mamá nació ahí. El papá trabajaba, creo que en el ferrocarril, no me hagas mucho caso, en el ferrocarril, no sé cómo se llamaba el ferrocarril de aquel lado, pero acuérdate que el principal paso éramos nosotros. Sí, claro. Por eso Santiago Vidarri nos quiere sumar. Sí, no, nos sigue siendo, pues, ellos no tenían el paso. Así hasta es. Se los dimos por un acuerdo ahí con Bernardo Reyes. Un pedacito y sigue, a ver, después de tantos años, sigue sin cuajar, digamos, de manera. Esa salida al río fue por un acuerdo con Bernardo Reyes, ¿no? Darles frontera. La salida al río, ¿no? Y sí, efectivamente, entonces, el papá, el abuelo de Marilyn Monroe, se viene a trabajar a El Paso o a Piedras Negras, y entonces, en los ferrocarriles, y aquí nace la hija de él, que sería la mamá de Marilyn Monroe, efectivamente, y en Piedras Negras, la tierra del Nacho, ¿no? Sí, claro. Ignacio, sí. No recuerdo ahorita el apellido. Sí, que trabajaba ahí en el restaurante. En el Moderno, así es. En el Moderno. Y la bandera más grande ondeando en el mundo, ahí está en Piedras Negras. La está más grande del mundo, Piedras Negras, Coahuila, ¿no? Hubo 2 municipios, como datos curiosos, ahorita que Piedras Negras hablamos de los nombres de Porfirio Díaz. Bueno, recordemos que Candela se llamaba Romero Rubio, en honor al suegro, ¿no? Porfirio. Pero fíjate que hubo 2, otros casos curiosos que los invito nuevamente, todos los pueden leer ahí en las efemérides que publicamos. Hay 2 municipios, Marcos, estoy casi seguro que no lo saben, o lo saben muy pocas personas, que llevaban el nombre de gobernadores, pero que los gobernadores mismos le pusieron el nombre. Sí, ¿dónde he oído eso? Es el caso de Acuña, que se llamó Garza Galán. Y con mucho gusto, ahorita al terminar, te voy a proporcionar el decreto para que lo suban. Sí, claro. Garza Galán le pone Garza Galán Acuña. Él solo. Él solo. Y el otro pone una medalla, él solo. Y el otro, el municipio, todavía lleva el nombre. Y se trata de Viesca, Coahuila. ¿Don Andrés es de Viesca? No. Viesca, Coahuila se llama por Viesca y Montes, José María Viesca y Montes, que fue el primer gobernador constitucional del estado de Coahuila y Texas. Primer gobernador. Es 2 veces gobernador, pues huye, lo persigue Santana, entonces tiene que irse a Texas y allá lo aprende y lo liberan. Pero José María Viesca Montes le pone su nombre de Viesca al municipio, le pone Bustamante y Viesca, para curarse, pone el nombre del presidente, que era Bustamante, y cuelga el de él, que era Viesca, y se le quita el de Bustamante y sigue subsistiendo el de Viesca. Y él se lo puso. Con mucho gusto ahorita te proporciono el decreto para que lo conozca tu público. Pero son datos muy interesantes. Están en la historia, no son grandes descubrimientos, están ahí, hay que sacarlos, hay que publicarlos, hay que difundirlos, son cosas muy, muy interesantes, ¿no? O cuando San Juan de Sabina se crea porque lo dispone el presidente Juárez, o la colonia de el nacimiento, perdón, se llama el sitio del nacimiento, que dispone primero Andrés Viesca para los indios Kicapú y Fontamon, algo así dice, Fontanum, dice el decreto, y después Juárez lo ratifica. Y por eso hoy el nacimiento es una tierra de los únicos indígenas que tenemos en Coahuila. Además, así es. A gran orgullo, que siempre han estado con las causas más grandes, te lo causa de cuando lo necesitamos, que estuvimos tú y yo en gobierno, siempre estaban con nosotros el Consejo Kicapú. Cuando lo requeríamos, siempre estaban trabajando con nosotros, el jefe Chaco Canico. Pero bueno, cada parte de Coahuila tiene su historia. Guerrero fue muy importante. Guerrero, Musquis fue capital en un tiempo de las provincias internas, ¿no? El comandante Teodoro, creo que previo claro, a que siquiera existiera México como nación. Torreón, una ciudad pujante que surge apenas a finales del siglo antepasado, y bueno, hoy vemos la dimensión de la gran ciudad que es, ¿no? Matamoros también, que la reserva la determina el presidente Juárez en agradecimiento a los archivos de la nación que comentábamos, o Parras, ¿no? La casa vitivinícola más antigua del mundo, de Latinoamérica, de América, perdón, está ahí. Sí, de 1597. 97. Sí, soy. Exactamente. Muchísimo. El presidente Zedillo vino a los 400 años en su momento. Así es. Al evento de la celebración es antiquísima. Así es.
la primera, como dices tú, la primera casa vitivinícola de América está en Coahuila. Lo que es Casa Madero. Así y es. se llama Casa Madero porque don Evaristo Madero la compró. Así es. Y le pone el nombre. Sí. No recuerdo cuál era el nombre antes. Pero inclusive en esa vinícola estuvo primero Hidalgo, que dice que por primera vez pasa una noche bajo techo. Bueno, la ruta de Hidalgo, que muchos años antes, pues ahí está, tú pasas y ahí está, así es, ¿no? La cabeza del águila. Ahí está, y ahí durmió, estuvo 3 días, dice que descansó y pudo bañarse y asearse, en fin, y durmió bajo un techo, ahí, en Casa Madero. Y el otro es Juárez, también Juárez ahí estuvo. Eso no lo desconocí, fíjate, por completo. Sí, ahí estuvo. En aquella, Juárez cuando viene de Monterrey le dice, ahí vienen los franceses, entonces ya se regresa para Saltillo, sí. Y luego dice, no, también vienen de Saltillo, entonces se va hacia Torreón. Se va hacia en Ramos, duerme, está en la hacienda donde también, según la tradición, porque no hay una prueba, donde ofició su última misa, don Miguel Hidalgo, así es. Y de ahí se va a Monclova, General Cepeda, ya se va hacia otro dato bien interesante, fíjate, perdón, y esto lo a ver, nombre, venga. Ya me estoy extendiendo mucho. Nombre. Fíjate que cuando Hidalgo viene preso de Monclova, que bajan de Monclova, pasan por otra vez por Acatita, Castaños, dan vuelta por el rumbo General Cepeda, ¿no? Cuando van por General Cepeda, voy a poner una cifra que podría estar errónea, venía con 300 soldados custodiados. A menos de 40 kilómetros pasa Rayón con sus tropas que se había quedado al frente de Saltillo. Pasa con cerca de 6,000 hombres. No se sabe realmente si Rayón supo que a 40 kilómetros estaba Hidalgo y los jefes insurgentes presos que venían presos ahí, porque pudo haberlos rescatado. No se sabe realmente si lo supo o no. La cosa es que no lo hizo. Pues no. Entonces, nunca lo supo, no lo sabemos. Es un dato también muy interesante. Él pasa 40 kilómetros. Otra hubiera sido la historia de esta nación. No sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero otro hubiera sido en México. Sí, pues esa es la importancia del conocimiento de la historia, Raúl, y te agradecemos mucho que sabemos que te la pasas corriendo, vas y vienes a tu adorado Veracruz. A ver, ¿por qué es tu adorado Veracruz? Mi adorado es Coahuila. No, claro, a ver, no, por supuesto. Por razones de trabajo, en Veracruz y en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México hice mi carrera, ya me fui a estudiar la profesión, que soy licenciado en Derecho. Y por razones de trabajo abrí una oficina en Veracruz, ahí tengo también una casa que órdenes. Gracias. Y Veracruz muy ligado a Coahuila también, por muchísimas razones, lo que platicaba de Santana, el general Musquiz, su lucha por la independencia la hace en Veracruz, en Perote, en toda esa parte por ahí, en el puerto, él pelea contra los realistas en Veracruz. No, tiene una historia riquísima Veracruz, ¿no? Sí. Invadida varias veces, ¿no? Y defendida siempre, por los norteamericanos, franceses. Recibe a Carranza una vez y la segunda no alcanzó a llegar con Venustiano, lamentablemente. Iba para allá. Era llegar allá. Sí, y lo matan ahí en Tlaxcalaltón o en Puebla. En Puebla ya estaba nada de llegar ya a lo que hoy es Poza Rica, que en aquel entonces no era Poza Rica. Vaya. Pero sí, muy contento de estar en Coahuila. Quiero mucho a mi estado. Estoy muy comprometido con, como tú bien dices, difundir esta gran historia de México y de Coahuila. Reconocer a quienes han forjado la nación, a quienes ha forjado este estado. Te di algunos ejemplos, son muchos, todos los pueden ver ahí en nuestras efemérides, que los invito a que la lean. Se aprende de vez en cuando, la lean cuando les sea posible. Se aprende mucho, yo aprendo mucho. Encuentro un documento. Se aprende todos los días ahí, eso es padrísimo, y encuentro el hilo y me pongo a estudiarlo hasta ver qué fue lo que provocó el documento en cuestión. Y esto de Leona Vicario lo traigo muy fresco porque justamente acabo de estarlo estudiando 2-3 días, tengo estudiando el caso de por qué Leona Vicario fue el nombre, de dónde viene todo esto y por qué hubo resistencia. El gobernador de Coahuila incluso le manda al Congreso y dice, oye, reconviene tu decreto, porque el Supremo Consejo de Gobierno que existía, ¿no? Era una autoridad que aconsejaba al gobernador, eran tres, opina que no se debe llamar Leona Vicario. Eso es a finales del 27, del 27, y hasta abril de 1828 le dice el Congreso,
te devuelvo tu observación, por unanimidad se va a seguir llamando Leona Vicario, ¿no? Entonces estoy muy metido, encuentras un tema y te vas metiendo, todo esto de los Madero, es padrísimo, o de los Arizpe, en fin. Es una apasionante la historia, es muy apasionante la historia de Coahuila y tenemos mucho que aprender de todos estos grandes coahuilenses, todos, todos han sido grandes en el deporte, en la cultura, en la música, en la parte artística, en la parte empresarial, en la parte definitivamente política, histórica de esta nación. Sí, entonces tenemos que aprenderles mucho a todos y tomar lo bueno de cada uno de todos ellos y difundirlo para que la gente, sobre todo las generaciones futuras, conozcan de estos grandes mexicanos y sigan en algo. Pues mira, la labor del museo, Raúl, es muy importante, me gustan mucho los museos. Todos nos apasiona la historia, pero este esfuerzo que han hecho ustedes por salir del museo, salir del espacio físico del museo, es lo que nos motivó a invitarte y agradecerte mucho que, como te digo, te hayas tomado el tiempo y la generosidad de tu tiempo de estar aquí en este podcast, que estoy seguro que le va a ir muy bien a este episodio, porque nos has revelado pues datos que seguramente yo no conocía y seguramente mucha de nuestra audiencia no conocía, y la frase puede parecer común, pero es que quien no conoce su historia, pues muchas veces la mala está condenada a repetirla, ¿verdad? Es correcto. Y la buena, pues hay que repetirla también, ¿verdad? Y mejorarla. Definitivamente. Hay que hacerlo, hay que aprender de ella, lo bueno y lo malo. Y sobre todo, como tú bien dices, hay que difundir la historia. Y yo agradezco mucho el espacio que me estás dando. No, hombre, gracias a ti, Raúl. A quienes formamos parte del esfuerzo del museo. Muchas gracias y ojalá cuando gustes venimos con muchísimo gusto y cuando gustes llevar tu estudio para allá, para transmitir algún día por allá. Ya verás. Bienvenido siempre. Ya verás que así será. Y a quienes nos ven, nos escuchan a través del multicast. Estamos en Twitter, por supuesto, estamos en Facebook, estamos en YouTube, que va muy bien el canal. Les agradecemos su preferencia. Estamos en TikTok, estamos todos, la verdad es que tenemos millones de views, ya tenemos 1 año y medio con este espacio, y agradecerte, Raúl, nuevamente, ¿sí? Agradecidos somos nosotros. Sí, y gracias. Nos vemos el siguiente domingo, un nuevo episodio de este podcast Dogma Effect. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Marco. Saludos a tu familia. Igualmente. Gracias. Gracias.